Hola, hola, hola. Vamos a hacer un ejercicio de determinación estructural de una molécula orgánica utilizando un espectro de RMN de protón y un espectro de RMN de carbono 13 en el que mediante signos más y menos nos dan también el espectro DEPT 135. El signo menos indica señal que va hacia abajo, por tanto corresponde a un CH2, y el signo más una señal que va hacia arriba y por tanto corresponde o bien a un metilo, a un CH3 o a un CH. Las señales que no tienen signo más ni menos son carbonos cuaternarios que desaparecen en el espectro de DEPT 135. Vamos a pasar al espectro de protón y bueno, lo primero, determinar las insaturaciones que tiene nuestra molécula. Una molécula de fórmula C10H12O, para determinar las insaturaciones vamos a compararla con una CnH2n+2, que es una molécula saturada. Con 10 átomos de carbono debería tener 10 por 2, 20 y 2, 22 hidrógenos. Como vemos hay 12 de diferencia, perdón, 10 de diferencia. Esta molécula tiene 10 hidrógenos de menos, lo que implica que estamos ante una molécula con 5 insaturaciones. 5 insaturaciones para una molécula con tan solo 10 carbonos son muchas. Hacen pensar en un anillo aromático, que en su estructura posee un anillo aromático. Lo podemos confirmar viendo el espectro de protón y fijándonos en la zona en torno a 7, 8, bueno, 6 y pico, casi 7. Vemos aquí una señal que parece un doblete a 6,8 por ahí, y otra ligeramente por encima de 7 que también parece un doblete. Por tanto, esto nos confirma ya la presencia de un anillo aromático. Bien, nuestra molécula tiene 6 átomos de carbono dispuestos en un benceno. Esto es de mucha ayuda porque una molécula con 10 carbonos que no tenga un benceno pues puede tener estructuras muy variadas, hay muchos isómeros. Sin embargo, si contiene un benceno, ya tenemos 6 átomos de carbono determinados, cuya estructura ya está fijada y por tanto que quedan por poner tan solo 4. Bien, ahora nos fijamos en la zona 4,5, 6 y vemos ahí señales. En esa zona están los hidrógenos olefínicos, por tanto esta molécula, además, porque el benceno tiene 4 insaturaciones, tiene 3 dobles y un ciclo, posee 4 insaturaciones, es decir, de las 5, 4 son de benceno. Y aún nos falta una insaturación. ¿De qué puede ser esa quinta insaturación? O un ciclo o un doble. Nos fijamos en la zona 4,5, 6 y vemos que hay señales. Por tanto, un hidrógeno cerca de 6 y en 5, 2 hidrógenos. Por tanto, estamos ante una olefina. Es decir, nuestra molécula, aparte de un benceno, tiene también un doble enlace. Vale, 6 átomos de carbono en el benceno y 2 que requiere un doble enlace, ya son 8. Quedarían 2 carbonos solamente por poner. Bien, ¿qué más observamos en la zona más apantallada? Tenemos aquí una señal muy llamativa, un singulete que integra para 3 hidrógenos. Por tanto, esto es un metilo. Es un metilo. Y nos fijamos en el desplazamiento químico y el desplazamiento es altísimo. Está en torno a 3,75. 3,75 ppm de desplazamiento. ¿Cómo puede ser que un metilo desplace tantísimo? Porque va unido a un oxígeno. Efectivamente, la molécula tiene un oxígeno y, bueno, no hemos valorado ese oxígeno de qué tipo es, si es de alcohol o es de... alcohol no parece porque no tenemos ningún singulete que generalmente es ancho de un hidrógeno, por tanto alcohol no va a ser. Y como tenemos aquí en la zona olefínica, tenemos una zona, en la zona olefínica tenemos señal, sabemos que el doble es un doble carbono-carbono, no es un doble perteneciente a un carbonilo. Además, bueno, si tuviéramos un aldehído, pues tendríamos señal aquí en el espectro de protón sobre 9,5. Y aquí en el espectro de carbono 13, que no le echamos un vistazo siquiera, pues nos encontraríamos, si tuviéramos un carbonilo, una señal quizá más desapantallada de las que hay aquí, a lo mejor sobre 180, 200, que es la zona donde suelen aparecer los carbonilos, y no lo tenemos. Así que el oxígeno va a ser, como no es de tipo alcohol, no parece de tipo alcohol, probablemente sea de tipo éter y va a ir unido a este metilo.
eso es lo que va a explicar que los hidrógenos estén tan desapantallados, no salgan a 3,75. Es decir, hay un metóxido. Y probablemente es posible que ese metóxido vaya unido directamente al anillo aromático, porque observamos que los hidrógenos aromáticos están muy apantallados. Esta señal, por ejemplo, está por debajo de 7, por tanto está tremendamente apantallada, que está de acuerdo con un anillo fuertemente activado por un activante fuerte que puede ser el metóxido. Después observamos que los hidrógenos aromáticos presentan dos dobletes, dos hidrógenos que presentan un doblete y otros dos que presentan otro doblete. Además, tenemos un efecto tejado que nos está indicando que estos hidrógenos están acoplándose entre sí. Esto es característico de bencenos sustituidos en posición para. Tenemos los dos hidrógenos rojos que dan una señal, los dos hidrógenos azules que dan otra señal, pero la misma, los dos son hidrógenos químicamente equivalentes, y después aquí tendríamos una cadena en para, es un benceno sustituido en para. El metóxido cede carga por efecto resonante a la posición orto, apantallando el hidrógeno rojo. Por tanto, los hidrógenos rojos corresponden a esta señal. Estos dos hidrógenos rojos, íntegra para 2 como vemos aquí, corresponden a la señal más apantallada, y los azules, a los que, como están en meta respecto al metóxido, el metóxido no puede llevarles carga a ellos, pues salen más desapantallados, saldrían un poco por encima de 7, son los hidrógenos azules. Y los azules se acoplan con los rojos y dan un doblete, los rojos se acoplan con los azules y dan un doblete, por eso aparecen esos dos dobletes. Muy bien, y después, ¿qué otra cadena nos queda aquí por poner en para? Bueno, pues nos queda una cadena con solamente 3 átomos de carbono, porque tenemos 6 y unos 7, y hasta 10 carbonos faltarían 3 por poner. Y esos 3 carbonos poseen un doble enlace, pero si nos fijamos, los carbonos que están en la zona olefínica tienen un hidrógeno, este tiene un hidrógeno y este tiene 2 hidrógenos. Por tanto, hay 3 hidrógenos en la zona olefínica. Un alqueno con 3 hidrógenos tiene que ser terminal. No podemos ponerlo interno. Si, por ejemplo, dibujamos un alqueno interno, así, y pensamos que aquí tengamos, por ejemplo, un metilo, pues no puede ser, porque va a tener 2 hidrógenos solamente olefínicos y no 3 como vemos aquí. Además, tendríamos un metilo que no aparece, no tenemos más que el metilo del metóxido, porque después aquí hay otra señal, pero que integra para 2 hidrógenos. Esta señal es un doblete, parece un doblete de 2 hidrógenos solamente, no hay más metilos que uno. Así que no nos queda más remedio que tenemos que colocar el alqueno en el extremo de la cadena para que tenga 3 hidrógenos, estos dos y este. Estos dos darían este grupo de señales que tengo aquí, y este daría esta otra señal que tenemos ahí. Y después el CH2, podemos pintarlo por ejemplo en naranja, el CH2 que tenemos aquí, pues aportaría esta otra señal. Este CH2 está bastante desapantallado porque es, por un lado, alílico, vecino al doble, y por otro lado bencílico, vecino al benceno. Por ser alílico suele andar sobre 2 ppm, por ser bencílico también, y bueno, al estar desapantallado por ambos grupos, alqueno y benceno, pues sale en torno a, como podemos ver aquí, una señal que está por encima de 3,25 o por ahí, en torno a 3,2 ppm. Por tanto, está mucho más desapantallada de lo que es habitual, debido a que es vecino a esos dos grupos, ¿no? Alqueno y a benceno. Entonces, bueno, parece que la estructura está de acuerdo con lo que hemos dibujado ahí. Podemos mirar el espectro de DPT y carbono 13, de DEPT y carbono 13 para comprobar un poco. Vamos a tratar de asignar alguna señal en este espectro, el metóxido, y aquí quedamos en que puede ser una estructura de este tipo. Entonces, bueno, tenemos por ejemplo los carbonos cuaternarios, que sería este carbono y este, son cuaternarios, va a ser este y este. Probablemente el más desapantallado, este de aquí, sea el del oxígeno, porque el oxígeno roba carga por efecto inductivo. Estos cuaternarios en el DEPT desaparecerían. Y después tenemos aquí probablemente
estos carbonos nos den estas dos señales, porque son CHs y probablemente den esas señales. Es posible que los meta respecto al metóxido sean los más desapantallados en este caso, porque el metóxido cede carga hacia las posiciones orto. Y después tenemos aquí un CH2, tenemos aquí un CH2, porque vemos aquí el signo menos, por tanto es una señal que sale hacia abajo, es un CH2 que va a ser este. Y después tenemos un CH, que es esta señal, CH, que es este CH que tenemos aquí. Y por último, tenemos aquí el cloroformo deuterado de CCl3, el triplete del cloroformo deuterado, del disolvente. Y ahora tenemos aquí una señal que tiene un más, por tanto es un CH o un CH3, va a ser el CH3 el carbono del metilo, va a ser esta señal. Y el CH2 que tenemos aquí, bueno, ya no tengo colores para, bueno, este CH2 va a ser la primera señal, es un CH2 y por tanto tiene un menos, porque en el depth va a ir hacia abajo esa señal. Bueno, como vemos coinciden las señales de todos los carbonos con el espectro de RMN de protón y también con el depth, y en RMN de protón pues también hay una coincidencia bastante buena. Hombre, si analizáramos las señales con detalle, esto no sé, no lo veo claro, esta señal para el CH2. Si hacemos el árbol de acoplamiento, no sé si falta un pico aquí, si se superponen una señal, se superponen, ahí hay algo que no se ve muy bien, pero bueno, el resto sí que nos coincide, así que creo que podemos asignarle a nuestra molécula esa estructura.